Estamos en el curso de Geografía e Historia de Guatemala y vamos a aperturar la primera parte de la guía de estudio número 1 de la cuarta unidad. El tema de hoy pues es referente a los mayas. Recuérdense que en las guías de estudio número 5 de la tercera unidad pues estuvimos viendo los periodos culturales de la época indígena. Hablamos del paleoindio, arcaico y formativo, que fueron el preclásico, clásico y posclásico. Y pues hablamos también de cómo es que se fue poblando el continente, ¿verdad? Ya es enfocado específicamente a Guatemala, pues la historia hace referencia a que la cultura maya fue la que se estableció y se asentó en el territorio guatemalteco. Entonces vamos a conocer parte del contexto de nuestra cultura y vamos a empezar a hablar de los mayas. ¿Qué tenemos de historia referente a los mayas? En primer lugar, pues hablemos de que en Guatemala la ley establece que hay cuatro culturas. Las culturas son la garífuna, la xinca, mestizos o ladinos y el área maya. Referente al área maya, en Guatemala hay 22 grupos étnicos. Estos, podríamos decir que la cultura maya, pues obviamente no ha desaparecido, sino que la cultura maya, pues hoy permanece presente y se da a conocer a través de estas 22 etnias representantes en el territorio nacional. Entonces, vamos a conocer algunos rasgos y características de la historia maya. En primer lugar, dice, bueno, empieza con una interrogante y dice, ¿podemos calcular qué día de la semana caerá la Navidad dentro de unos 2 millones de años? Sí, gracias a los adelantos científicos de hoy, pero lo asombroso es que los mayas pudieron determinar en qué día y mes del calendario había caído cualquier fecha hasta 400 millones de años antes. Fueron tan avanzados en su desarrollo económico y en otras ciencias como en sus cálculos matemáticos. Desconocemos el origen de los mayas, pero sí tenemos certeza de que hubo dos culturas sucesivas, la clásica y la posclásica. Los mayas clásicos habitaron en las selvas de Guatemala, Honduras y Belice entre los años 300 y 900 de nuestra era. Los mayas posclásicos en la árida meseta de Yucatán, en el territorio mexicano, desde el 900 hasta poco antes de iniciarse la conquista española. Ahora vamos a estudiar algunas características. De hecho, en este mapa aparece la ubicación geográfica y esto usted ya lo puede ver en casa más detenidamente y conocer parte de la ubicación geográfica. Y dice, en el periodo clásico los mayas convirtieron bosques y selvas en lugares habitables. Ahí edificaron las ciudades de Huachatún, Tikal, Copán y otras que eran propiamente centros ceremoniales y administrativos regidos por sacerdotes. Hacia el año 900 cesaron las construcciones e inscripciones, los campos de cultivo y las ciudades fueron abandonadas y los mayas emigraron hacia Yucatán. Todavía se discuten las causas de esta inmigración, exceso de humedad, epidemias, invasiones y de otros pueblos, luchas sociales, agotamiento de las tierras. Lo cierto es que la selva ocultó durante muchos siglos las monumentales construcciones, estatuas, columnas con inscripciones y demás vestigios de esta primera cultura clásica maya. Los mayas posclásicos no solo cambiaron el medio geográfico, sino también en otros aspectos de su antigua cultura. Mientras los mayas clásicos fueron pacíficos y pocas veces ofrecieron víctimas humanas a sus dioses, los posclásicos fueron guerreros y sacrificaron hombres y mujeres en sus centros ceremoniales. También comenzaron a trabajar los metales y fortificaron sus ciudades. Esto se debió a la mezcla cultural con pueblos procedentes de la meseta mexicana que también ocuparon la península de Yucatán, seguramente con los toltecas, pues las construcciones y creencias religiosas de este periodo revelan influencias de ello. Entonces vemos parte de la ubicación geográfica desde México, Guatemala, Honduras, fue que se establecieron pues estas culturas, ¿verdad? Es algo muy interesante de nuestra cultura. ¿Dónde fue que fueron estableciéndose, dónde se fueron asentando las culturas en, en la zona geográfica de lo que es América, ¿verdad? Ahora dice, las tres grandes ciudades de esta etapa de la cultura maya fueron Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán.
Se unieron en una confederación durante 200 años al cabo de los cuales se desató una guerra entre ellas y venció Mayapán. La denominación de esta ciudad duró hasta mediados del siglo XIV, cuando la cultura maya entró en una profunda crisis, luchas internas, el agotamiento de un sistema socioeconómico, político y milenario, y numerosas catástrofes, huracanes, epidemias y plagas pusieron fin a la cultura maya. Algo que cabe destacar es que usted que debe entender también es que no es que los mayas hayan sido exterminados y desaparecieron totalmente. La historia no habla de ello, ¿verdad? Sino que habla de que los mayas, si bien es cierto, fueron evolucionando, porque al momento del ingreso se encontraban en el periodo postclásico, cuando se ve la intervención de los españoles, los mayas fueron dominados y tuvieron que cambiar su forma de vida, su cultura, su ideología por la imposición de la cultura española. Entonces, no es que hayan desaparecido totalmente, sino fueron evolucionando y hoy en día podemos ver las evidencias de los mayas actuales, que son las personas pertenecientes a los grupos indígenas en nuestro país. Dice, luchas internas, el agotamiento de un sistema socioeconómico y político milenario y numerosas catástrofes, huracanes, epidemias y plagas pusieron fin a la cultura maya. Cuando llegaron los conquistadores españoles en el siglo XVI, las ciudades estaban en ruinas y abandonadas. La destrucción fue contemplada por los hombres y la vegetación. Por esta razón, durante la época colonial se desconocieron los adelantos científicos, los monumentales templos y las demás brillantes creaciones de los mayas. Es decir, que hubieron, si bien es cierto, varios grupos indígenas durante la época maya. Algunos sobresalieron más que otros. Por ejemplo, cuando se habla de las tres etnias o potencias o civilizaciones en América, se habla de los aztecas, mayas e incas, que fueron de los grupos étnicos que existieron los que más lograron desarrollo. Entonces pasa esto, ¿verdad? De que en ese entonces, según la historia, algunos grupos no lograron subsistir por recursos, por enfermedades o por diversas situaciones, fueron desapareciendo, pero sí había parte de la población indígena perteneciente a la cultura maya al ingreso de los españoles. Ya no tenían la misma fuerza y el auge según la historia y por eso se logra la total invasión de la cultura española. Ahora, en cuanto a la organización social, los mayas tenían una estratificación, eso se los había explicado en la clase anterior. Había una organización. Entonces, esa organización, dice, estaba gobernada, dice, organización política, ciudades independientes con gobiernos teocráticos. ¿A qué se refiere ese término de la teocracia? Entonces, vamos a estudiarlo y dice, aunque todos los mayas hablaban la misma lengua y tenían la misma cultura, nunca se unieron en un imperio o reino poderoso. La unificación política bajo la ciudad de Mayapán fue una excepción y duró muy poco. Cada centro ceremonial con los pocos y caseríos alrededor del mismo formaban un minúsculo estado gobernado por un sumo sacerdote que según las creencias actuaba en nombre de los dioses y de ellos había recibido el poder. Este sistema de gobierno de sacerdotes en representación de los dioses se llamaba teocracia, ¿se da cuenta? Entonces, en la cultura maya predominaba la ideología religiosa, es decir, que tenían autoridad, tenían poderío aquellos personajes, según su creencia, pues, que habían tenido ese contacto o relación con los dioses y ellos les habían dado o otorgado ese poder. Entonces, esto es lo que narra la historia respecto a la cultura y a ese sistema de gobierno por ideología religiosa se le conoció como teocracia y en el área maya así fue como ellos se establecieron. Y dice, durante el periodo posclásico, dado el carácter belicoso y expansionista que adquirieron los mayas, el gobierno pasó a manos de príncipes guerreros, pero siempre con la colaboración de los sumos sacerdotes. Los gobernantes estaban asesorados por un consejo de caciques o jefes de tribus y otros sacerdotes. Numerosos funcionarios administraban justicia, cobraban los tributos a los campesinos y controlaban las actividades de la población. Las leyes eran severísimas. Los homicidas y quienes provocaban incendios o em,
mataban intencionalmente aves de colorido, eran condenados a muerte, los ladrones eran reducidos a esclavitud. En la sociedad, dice, sociedad dirigida por em, sacerdotes. Las familias mayas formaban comunidades o agrupaciones más amplias, semejantes a las clanes que se consideraban eran emparentadas por un antepasado común y tenían unidad territorial. Pero no todas las comunidades tenían iguales condiciones de vida porque la sociedad maya ya representaba una marcada división en sectores sociales. Entonces, ¿se recuerdan? Pues yo les expliqué anteriormente que ellos, según la historia, la cultura maya estuvo conformada por cacicazgos, que eran agrupaciones de personas y estaban liderados por un cacique, y a eso se le conoció como cacicazgo. Entonces, vean, dice, los sacerdotes organizados jerárquicamente y sus familias formaban el sector más poderoso y privilegiado porque se creía que tenían poderes sobrenaturales y podían comunicarse con los dioses, curar enfermedades, arrojar los demonios del cuerpo, entre otros, pero sobre todo porque eran los sabios dedicados al estudio de los astros, los cálculos matemáticos y la elaboración de calendarios para organizar los trabajos agrícolas. Tenían conocimientos exactos sobre los periodos de lluvia, la duración de las sequías y podían hacer pronósticos sobre el tiempo y los eclipses. Ellos también tenían el dominio de la escritura. Y aquí vemos en este esquema la estratificación, ¿se recuerdan? Esto ya se los había explicado, de la cultura maya. Ellos creían en su forma de gobierno, ya vimos que era basado en la teocracia, ya dijimos que era una creencia para ellos que los sacerdotes pues tenían contacto, relación con sus dioses, ellos eran politeístas y esa relación o contacto pues les daba la autoridad. Entonces estaban los sacerdotes, los nobles, los comerciantes, los artesanos y campesinos y por último en la posición más baja los esclavos. Hoy en día también tenemos una estratificación social. Esta estratificación social, pues sabemos que hay clase alta y clase baja en nuestra actualidad, pero anteriormente pues había otro tipo de organización y ya vimos a los que eran reducidos a esclavitud, pues cuáles habían sido las causas, ¿verdad? Personas que habían robado, eran todos sometidos a esclavitud y aquellos que habían matado algún ave o algo, pues también eran condenados. En la cultura maya, la naturaleza tiene un papel muy importante. Para ellos, todo lo que es la naturaleza merece respeto y de hecho hoy en día, pues así es, ¿verdad? En las culturas, en las zonas rurales, en áreas donde hay población indígena, pues hay un respeto hacia la naturaleza. Los nobles, caciques y jefes guerreros y altos funcionarios con sus familias ocupaban el segundo lugar en la organización social. Los comerciantes eran muy estimados y disfrutaban de libertades y exenciones, aunque no tenían los privilegios de los miembros de los sectores anteriores. Los campesinos y artesanos constituían la mayoría de que cultivaba la tierra y ejercía oficios de alfarero, tejedores, entre otros. Y aquí viene algo muy importante. Desde tiempos muy antiguos hasta la actualidad, la agricultura ha sido una de las principales actividades a las que se ha dedicado este sector. La artesanía también, aunque cuando hablamos del ámbito artístico u artesanal, pues sabemos que no solamente lo que es la elaboración de tejidos, ¿verdad? Sino también entra lo que es la alfarería, la cerámica, la bisutería, el trabajo en madera, en barro, en hierro, en jade, en bronce. Entonces hay diferentes formas de expresión artesanal hoy en día, pero vemos que hay un origen. ¿De dónde sale todo esto? Pues anteriormente se practicó y hoy en día, pues Guatemala, la característica y la economía base de Guatemala es la agricultura. Entonces vemos que hay un contexto histórico y una relación. Sobre ellos, dice, pesaban no solamente todos los trabajos, sino también fuertes tributos que consistían generalmente en parte de las cosechas. Como la agricultura producía excedentes, quedaban libres de esa labor durante varios meses del año, en los cuales trabajaban en la construcción de templos, caminos, entre otros. Los esclavos, dicen, no eran los castigados por delitos y los prisioneros de guerra no tenían derecho alguno y eran tratados como objetos.
Esta división de la sociedad se denomina estratificación social porque los diferentes sectores se ordenan unos sobre otros, igual que los estratos de las rocas. En el caso de los mayas, dicha estratificación se debió principalmente a la economía en la región, según analizaremos seguidamente. Entonces, es parte de la historia cultural de la civilización maya y que algunos elementos de ese entonces hoy en día están presentes porque se han ido transmitiendo de generación en generación. Así que estamos estudiando la historia maya, pero nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy por tema de tiempo. Así que esta es la primera parte de la guía de estudio número 1 del curso de geografía.